Buenos días, Chumash para el día viernes, Parashat Jucat. Estamos en el capítulo 21, versículo 10. Y el Chumash de hoy requiere un poquito de contexto para entenderlo bien. El lenguaje que se usa es un poquito poética, porque aquí efectivamente el pueblo judío cantó una canción a Dios por la salvación que vamos a leer a continuación. Sabemos que desde la salida de Mitzrayim, Egipto, hasta su llegada a la tierra prometida, hubieron 42 viajes. Y algunos viajes eran mucho tiempo que quedaron en un lugar, y otros viajes era poco tiempo, pero de todas maneras durante 40 años hicieron estos 42 viajes, y se puede imaginar de que estando en un desierto y cruzando, sobre todo ahora que se están acercando a la tierra de Israel y están enfrentando grandes naciones poderosos, como vimos, trataron inclusive de poder cruzar por la tierra primeramente de Edom y después de Moab, no los permitieron, porque de esa manera pudieron llegar más directo a Eretz Israel. Para que vean aquí, esto es aquí Mitzrayim, Egipto. Entonces, y aquí está Eretz Israel, la tierra de Israel. Entonces, en realidad, para llegar a Eretz Israel, y eso fue el plan original, no es tan lejos. Se puede simplemente cruzar. No podían por los pecados. Entonces, tuvieron que dar toda una vuelta y entrar por el otro lado. El punto es que algunos de los grandes milagros y acontecimientos son más conocidos. Conocemos el gran milagro cuando se partió el mar y pudieron cruzar. Pero el milagro que ocurrió en este viaje que hoy vamos a ver es menos conocido. Y sobre este tipo de milagro, hay un versículo que dice, Le'oseh niflaot gedolot levado, que Dios a veces hace milagros y uno ni siquiera se entera. Puede ser que hoy tuviste un milagro y no te enteraste, porque no sabes lo que sucedió y cómo fue la salvación. Aquí al principio fue así, pero al final Hashem también quiso que supieran el milagro que ocurrió. Y gracias a ese milagro, es por ese milagro que viene esa canción que vamos a ver a continuación. Entonces dice la Torah, Vayis'u bnei Israel, vayachanu be'ovot. Dice que ellos salieron viajaron y acamparon en un sitio que se llama Ovot. Los hijos de Israel emprendieron el viaje y acamparon en Ovot. Vayis'u me Ovot, vayachanu be'iyei ha'avarim. Partieron de Ovot y acamparon en Iyei ha'avarim. Esos son los nombres de los sitios como ellos están avanzando. Bamidbar al-sher al-pnei Moab, mi mizrach hashemesh, en el desierto que está frente a Moab, al este. Esto es la ubicación donde ellos están. Aquí tengo un mapa que es más grande. Entonces están aquí subiendo y entonces están frente aquí a Moab, subiendo por acá. Esto es la ruta el cual estamos viendo ahora. Misham nasau vayachanu benachal Zared. De ahí partieron y acamparon en el valle de Zered. Misham nasau vayachanu
Me'ever Arnon Asher Bamidbar Hayetzei Migvul Haemori. De ahí partieron, acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y sale de la frontera del Emorí. Ki Arnón Gevul Moab, Ben Moab u Ben Haemori. Pues Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y el Emorí. Entonces, esto es el lugar, simplemente diciéndonos cómo ellos van avanzando y dónde están y por qué me importa. Bueno, siempre lo menciona dónde están, pero aquí, como ocurrió este milagro, entonces vamos, por eso la Torá está haciendo una mención especial de lo que sucedió acá. Aunque la historia en la Torá no figura así con lujo de detalle, solamente como una insinuación, pero Rashi nos ayuda a entender lo que aquí está sucediendo. Al Kein Ye'amar Besefer Milchamot Hashem, dice acerca de esto será dicho en el relato de batallas del Eterno, Et Vahev Besufa, lo que él otorgó en el mar Suf, Ve'et hanechalim Arnon, Ve'eshed hanechalim asher natal Shevet Ar, Venishan legvul Moab, el derrame de las cañadas que se inclinó hacia la sede de Ar, reclinándose sobre la frontera de Moab. Ok, no se entiende mucho cuando se lee literalmente. Entonces vamos a ver lo que Rashi explica. Rashi dice así. Dice, habían unas montañas que eran muy altas y la cañada era profunda y estrecha y las montañas estaban muy cerca una de otra, tanto que un hombre podía pararse en una de las montañas de un lado y hablar con su compañero que se hallaba en otra montaña del otro lado. Y había un camino que transitaba en medio de la cañada. Entonces los Emorim que vivían en esta zona dijeron que cuando los israelitas se adentren dentro de la cañada para pasar en medio de la cordillera de montañas, saldremos de las cuevas que están en las montañas por encima de ellos y los mataremos con flechas y piedras lanzadas por catapultas. Las hendiduras en la montaña estaban del lado de Moab y en la montaña del lado de los Emorim, opuesto dichas hendiduras había como una especie de salientes en forma de cuernos, con protuberancias destacándose hacia el interior. En otras palabras, aquí tienes dos montañas muy cercanas a uno al otro. Y hay unas cuevas aquí metido aquí en la parte alta, y aquí también había como unas rocas que salían de este lado. Ellos se escondieron dentro de estas cuevas. Y la idea es que cuando los judíos van a pasar por la cañada aquí abajo, ellos los iban a matar, porque era muy sencillo. Están más arriba, los judíos están caminando así en un lugar estrecho, no hay por dónde agarrar, y no hay cómo defenderse ni siquiera. Entonces era algo definitivamente que los iban a aniquilar con esto. Entonces, dice, cuando los israelitas se dispusieron a pasar en medio de la cañada, Hashem hizo un milagro. Se estremeció la montaña que estaba del lado de la tierra de Israel, como una sierva que sale a recibir a su señora, y se aproximó hacia la montaña del lado de Moab, y esas salientes entraron dentro de las hendiduras y mataron a los que se escondían ahí. A esto se refiere cuando la frase dice que inclinó hacia la sede de Ar.
lo que quiere decir que la montaña se inclinó de su lugar y se acercó al lado de la frontera de Moab y se adhirió a él. A esto último se refiere la frase reclinándose sobre la frontera de Moab. Esto es un gran milagro que sucedió y Rashi nos está diciendo cómo todo esto está insinuado en las palabras del versículo. Literalmente Dios hizo un milagro. Ahora, el pueblo judío nunca hubiese sabido de este milagro porque no sabían que estaban escondidos allí. Y entonces no sabían tampoco de que alguien murió y que se estaban planificando. Pero después Hashem hizo para que sí supiera. Y eso es lo que dice a continuación, Umisham be'era hi ha'be'er asher amar Hashem leMoshe, esof et ha'am ve'etna lahem mayim. De ahí al pozo, este es el pozo del cual el Eterno dijo a Moshe, reúne al pueblo y yo les daré agua. Explica Rashi, dice, desde ahí el flujo del derrame llegó hasta el pozo que acompañaba a los israelitas. ¿Cómo ocurrió? Entonces Hashem dijo, ¿quién informará a mis hijos de estos milagros? El proverbio afirma, cuando les des un pedazo de pan al niño, informa de ello a su madre. Después que atravesaron por la cañada, las montañas regresaron a sus lugares y la fuente descendió en medio de la cañada y de ahí hizo subir la sangre de los muertos junto con los brazos y los miembros, transportándolos alrededor del campamento a fin de informarles del milagro que había tenido lugar. Y los israelitas vieron esto y cantaron un canto. Literalmente vivieron un gran milagro y una gran salvación. Y cuando ellos se enteraron de esa salvación, dice, Az Yashir Yisrael Tashira Zot, Ali Ve'er Enula. Entonces Israel entonó este canto, asciende, oh pozo, llámenle. Dice Rashi, de en medio de la cañada, y haz subir contigo lo que tienes para hacer subir. ¿Y de dónde sabemos que fue el pozo que les informó del milagro? Porque se declara, y de ahí hacia el pozo. Pero ¿acaso allí en la cañada estaba el pozo y de ahí se les unió? ¿Acaso no había estado con ellos desde el inicio de los 40 años que pasaron en el desierto? En realidad estaba ahí porque había descendido a la cañada para recoger la sangre y luego remontó a fin de dar a conocer el milagro. O sea, fue esa roca, esa fuente que dio a conocer al pueblo judío acerca del milagro que había ocurrido. Y asimismo este canto comienza, entonces Israel cantó este canto. Fue dicho al final de los 40 años que duró su travesía por el desierto, y el pozo les fue entregado al inicio de los 40 años, siendo así, ¿por qué se escribe aquí acerca del pozo? En realidad este tema relativo al pozo fue escrito aquí a fin de que fuera explicado en relación con lo que le precede. Entonces aquí tenemos una canción en que el pueblo cantó, y es interesante porque la canción empieza similar a la canción que cantaron cuando cruzaron el mar. Pero aquí está ausente dos cosas en esa canción. En la canción que cantaron en el mar, dice, Az Yashir Moshe Uvenei Israel et Hashira Hazot.
Entonces cantó Moshe y Israel esa canción. Y después dice, Ashira la Hashem, vamos a cantar a Dios. Entonces aquí en esta canción está ausente Moshe, porque dice Az Yashir Israel y no menciona Moshe. Y está ausente Hashem, porque no dice Ashira la Hashem. Y esto es lo que Rashi va a explicar a continuación. Primeramente terminamos de leer esta canción. Dice, Be'er Jafarua Sarim Karua Nedive Ha'am Bemochakek Mishanotam o Mimidbar Matana. El pozo que cavaron los ministros, que excavaron los nobles del pueblo por medio del legislador, con sus bastones un don desde el desierto. O mi mataná Nachaliel, o mi Nachaliel Bamot, y del don a la cañada, y de la cañada a las cumbres, o mi Bamot Hagai Asher Besdei Moab Rosh Hapisca, Venishkefa al Pnei Hayeshimon. Y de las alturas a la llanura que está en el campo de Moab, en la cúspide de la cumbre, atisbando sobre la faz del paraje desolado. En estas palabras poéticas existe mucha interpretación, solo para compartir una idea de que dice mataná. Mataná se refiere a la entrega de la Torá. Y de la entrega de la Torá dice Bamot, uno se eleva. Cuando uno estudia la Torá, uno se eleva. Esa es una de las canciones que el pueblo cantó en su camino hacia la tierra de Israel. Y obviamente aquí Rashi entra en más detalle qué significa. Pero para hoy vamos a dejarlo así. Con eso terminamos el Chumash de hoy.